Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva emisión de Diálogo de CGTN en español. Un saludo cordial desde Beijing, soy Jia Jiabin. En la actualidad se ve un alza de contagios de coronavirus. La variante Delta genera un mayor riesgo de propagación. En un momento crítico en el que se necesita una mayor cooperación internacional para hacer frente a la pandemia, la OMS planteó la idea de realizar la segunda fase de rastreo de origen de coronavirus, que hace eco de la teoría de fuga de laboratorio, una hipótesis extremadamente improbable, según la conclusión de la última investigación realizada en Wuhan por la OMS. China se opone a la politización de la trazabilidad del origen del coronavirus y propuso que el trabajo sea realizado bajo una actitud científica y que se realice en diferentes países y regiones del mundo. La segunda fase de rastreo planteada por la OMS y fomentada por Washington tiene el objetivo de buscar una conclusión científica o está politizada. Sobre el tema, nuestra corresponsal en Chile, Pranjera Romero, entrevistó al señor Armando de Negri, médico y coordinador de la Red Brasileña de Cooperación y Emergencia. Veamos ahora la entrevista. Ok, comienzo, me voy a mutear en las preguntas y la primera pregunta sería sobre qué sabemos del origen del virus del COVID-19. ¿Qué evidencia científica hay con respecto al origen del virus? Creo que hasta ahora lo que es seguro decir es que este virus, como una variante, ¿no?, de una familia viral bastante extensa, que son los coronavirus, tiene una serie de materiales, o sea, de partes, ¿no?, de material genético que permite decir que ahí hay una mezcla, ¿no?, de donde se identificaron algunos marsupiales, ahí está el tema del pangolín, está el tema del murciélago, ¿no?, está el tema de cómo eso característicamente combina entonces a lo largo de la misma dinámica, ¿no?, de incorporación de material genético varias especies animales. Y todavía sigue presente la hipótesis de que la primera manifestación, digamos, de este virus en su forma de infección a los seres humanos y transmisión entre humanos está vinculada a la región, ¿no?, de Wuhan, pero dentro de un mercado, ¿no?, de un mercado de pescados, etcétera, que fue identificado como probablemente el local del primer caso, ¿no?, de transmisión humana que se notificó y se manifestó clínicamente. Pero hay un conjunto de otras evidencias también que incluso las mismas autoridades chinas han señalado y que es cierto que ya en periodos anteriores a la manifestación epidémica en Wuhan ya había circulación de este material genético, ¿no?, de corona en otras regiones del planeta, y eso es una información que se está recolectando. Hay que siempre recordar que para hacer este tipo de cosas hay que construir una especie de genealogía, ¿no?, una especie de camino en que estas manifestaciones de identidad viral están colectadas, pasan por una clasificación, o sea, una especie de análisis de los componentes genómicos, de ahí la importancia de la vigilancia genómica todo el tiempo, para esta pandemia y para cualquier otra pandemia o epidemia, y que eso va permitiendo poco a poco hacer como un historial, ¿no? Por dónde pasaron los elementos que permitieron después esta configuración particular del virus. Bueno, eso es lo que está todavía construyéndose como evidencia. Hay que recordar que en muchas regiones del planeta solamente esta pandemia, ahora este periodo histórico, que realmente permitió un desarrollo más sostenido de laboratorios con capacidad de vigilancia genómica, ¿no? O sea, la pandemia impulsó eso. Claro que era algo que ya venía discutiéndose a partir de amenazas, ¿no?, epidémicas anteriores con potencial pandémico, y se había instalado una serie de laboratorios y de capacidad, pero de verdad este último año y medio ha impulsado enormemente eso, y poco a poco entonces se va recuperando también material biológico que permite ir ampliando el reconocimiento del trayecto, de la trayectoria viral que nos llevó a esta situación pandémica. En este momento la gente está presionando nuevamente por esta nueva teoría del laboratorio.
bueno, no nueva, realmente está desde el inicio del virus. Quiero preguntarle qué probabilidades hay de que la COVID-19 se haya originado en un laboratorio en Wuhan, China, y cuál es su punto de vista ante estas apreciaciones. Los laboratorios de nivel 4, ¿no? Que son los laboratorios que según la clasificación internacional son de máxima seguridad o de máxima bioseguridad, son laboratorios que cuando manipulan, ¿no? Organismos, sean bacterias, sean virus, para fines de desarrollar el conocimiento sobre la forma como actúan estos organismos y la forma, por lo tanto, de enfrentarlos, ¿no? O sea, desarrollando un análisis que permita identificar las estrategias, ¿no? Tanto de identificación, en el sentido de secuenciamiento genético, pero también de poder desarrollar testes, ¿no? Para una identificación más rápida, como también se manipulan estos organismos, estos virus en el caso, para fines de poder entender su comportamiento, ¿no? O sea, se induce un poco variaciones sobre el mismo virus para ver qué podría neutralizar su poder, ¿no? Patológico, su capacidad de transmisión, de infección, etc. Por lo tanto, estos laboratorios, por definición, son laboratorios de una seguridad extremada y que pasan por procesos de certificación internacional, tanto en su instalación como en su operación, ¿no? El laboratorio, que es el foco del debate de la ciudad de Wuhan, es un laboratorio certificado, ¿no? Por los estándares internacionales. Y en ningún momento hubo evidencia de que pudiera haber ocurrido algún tipo de quiebre en los protocolos de seguridad que permitiera que formas manipuladas, ¿no? de virus circularan más allá de las mismas áreas de seguridad del laboratorio. Y por lo tanto es un tema que se ha politizado en el sentido de transformado en una especie de tema polémico sobre si habría o no por parte de las autoridades chinas un ocultamiento, ¿no? de un quiebre, ¿no? de seguridad que pudiera haber permitido que este virus saliera, ¿no? del espacio laboratorial. No hay ninguna evidencia sobre eso, ¿no? Recordar que la comisión creada por la Organización Mundial de la Salud, que estuvo en Wuhan, no encontró ninguna evidencia de que eso pudiera haber ocurrido. Por otro lado, y no se puede despreciar eso, hay informaciones que circulan sobre tránsito, ¿no? de material sensible desde el punto de vista biológico entre laboratorios militares norteamericanos, por ejemplo. Eso es un problema, ¿no? La última notificación sobre eso ha sido un error reconocido por los mismos militares norteamericanos en la que habría ocurrido una transferencia de material biológico de anthrax, ¿no? Anthrax es una forma bastante virulenta, bastante agresiva, ¿no? de un derivado tóxico que justamente con una capacidad de infección muy alta y que teóricamente incluso no debería producirse ni circular porque estaría fuera de los protocolos, ¿no? de los acuerdos internacionales sobre armas químico-biológicas y todo. Y bueno, y ahí hay una evidencia de que hubo una transferencia, digamos, inadecuada, que no debería haber ocurrido entre laboratorios de esta cadena de laboratorios militares norteamericanos, incluso para una base en Corea del Sur. Por eso es un tema delicado en que frecuentemente la narrativa, ¿no? que se quiere instalar hoy es una narrativa de que China habría sido responsable, ¿no? por el inicio de esta pandemia. Pero hay que insistir que no hay ninguna evidencia sobre eso, o sea, y que de verdad es muy curioso que ahora en una nueva etapa de tensión entre los países liderizados por Estados Unidos, ¿no? del G7 sobre todo, se ha retomado por parte de este bloque una crítica a China y una demanda de una investigación unilateral sobre lo que habría supuestamente ocurrido en Wuhan.
Por eso es un tema que es bastante difícil de abordarlo racionalmente, porque las evidencias racionales no apuntan a nada que nos lleve a pensar que pudiera haber ocurrido un quiebre de seguridad en Wuhan, en el laboratorio nivel 4 que tienen ahí. Pero la insistencia política sobre este asunto también desvía de otras consideraciones sobre la profunda desigualdad en que los recursos para combatir la pandemia siguen siendo distribuidos en el mundo, ¿no? Y con acaparamiento de vacunas, con una diplomacia de vacunas muy nacionalista de un lado por parte de los países del bloque de Estados Unidos y aliados, y de otro lado una gran asimetría, ¿no? Por lo tanto, en el acceso a las vacunas por parte de los demás países. Y yo creo que la tensión diplomática ahí se da porque, bueno, porque China, Rusia tienen una estrategia diplomática con respecto a las vacunas mucho más amplia, ¿no? En el sentido de acceso a los terceros países, y creo que eso genera adicionalmente mucha tensión alrededor del tema de la pandemia. Parece que la administración del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, está presionando por otra ronda de lo que ellos llaman investigación cara a cara sobre la teoría del laboratorio. China cooperó con la OMS en la primera ronda de investigación, pero recientemente justamente la OMS insiste en la investigación de la segunda ronda en el laboratorio de Wuhan. ¿Qué piensas sobre esto? Yo insisto, yo creo que ahí se juega otras dimensiones que no tienen que ver objetivamente con el tema del virus, sino que también de alguna forma de constreñir la posición de la diplomacia general y la diplomacia sanitaria de China, ¿no? Y entonces no se puede ser ingenuo en este proceso. O sea, la posición norteamericana es una posición que no puede ser leída aisladamente, no es un tema sanitario. Es un tema de diplomacia general, diplomacia del campo económico, político, e incluso de tensión militar, etcétera, y que tiene en este aspecto, ya que es un aspecto que hoy afecta a todo el mundo, un elemento, ¿no?, de tensionamiento político relevante. Pero no hay duda de que la insistencia unilateral de parte de Estados Unidos sobre esta investigación encuentra también reflejo en la posición de unilateralidad que Estados Unidos viene promoviendo en varios aspectos, ¿no? Quizá el más notorio sea justamente su política de sanciones coercitivas unilaterales, ¿no?, contra varios países, incluso en el marco de tantas necesidades urgentes de contexto de pandemia, ¿no?, como es el bloqueo cubano ahora, el bloqueo contra Cuba tan recrudecido en intensidad, o el bloqueo a Venezuela, o el bloqueo a Irán, o sea, las sanciones contra Rusia, las sanciones contra China. O sea, hay una ofensiva diplomática y económica y incluso de demostraciones, ¿no?, militares fuertes, ¿no? Y en eso, entonces, el tema de la investigación se inserta en este contexto. No creo que nosotros podemos evaluar esta posición norteamericana fuera de este contexto de su intento de retomar una especie de ofensividad, ¿no?, política global. Y para tanto es necesario bloquear o poner en duda las intenciones de los otros actores, ¿no?, del poder global, como el caso de China. Entonces, es un tema bastante complejo, con consecuencias que me parecen siempre muy preocupantes desde el punto de vista de su alcance y de los efectos que tiene, y un periodo en que todavía estamos en la transpandemia, o sea, la pandemia no terminó, ¿no es cierto? Y hay una gran probabilidad de que deje de ser una pandemia en el sentido agudo de su expresión y pase a ser una endemia global, o sea, algo que se va a mantener todavía presente. Esperemos que en niveles no tan agudos, ¿no?, de manifestación, pero es muy probable que durante por lo menos más un año, 2 años, tengamos efectos, ¿no?, persistentes sobre lo que implica vacunar y revacunar poblaciones, lo que implica desarrollar capacidades, ¿no?, de mayor vigilancia y seguridad biológica, de los alertas frente a posibilidades de nuevas pandemias, de alteraciones de fondo en la producción de alimentos y circulación de personas. O sea,
estamos todavía hablando de algo que tiene innumerables repercusiones y donde hay un reposicionamiento del tablero global de muchos poderes. Y entonces, desgastar la imagen de China en este proceso, puesto que China es un país que se salió bien hasta ahora en el contexto de enfrentamiento de la pandemia y hace un enorme esfuerzo interno, ¿no?, de mantener estos controles y de expandir la vacunación. Eso es seguramente un movimiento político, ¿no?, estratégico fundamental por parte de Estados Unidos, ¿no? Y bueno, yo creo que eso usted sabe que está presente en varios campos derivados de la pandemia, ¿no? Desacreditar las vacunas chinas, ignorar el hecho de que China hoy vacuna más o menos entre 40 y 50% del total de dosis de vacuna al día en el mundo son aplicadas en China, en su población. Y entonces desconstruir eso permanentemente bajo la sospecha general de que China se inventó el virus, ¿no? Para decirlo así crudamente, es una estrategia política, ¿no? O sea, global, no es un acto aislado de genuino interés de saber de dónde vino el virus, sino que es un posicionamiento interesado. Al hablar de investigación sobre los laboratorios, ahora también hay muchas voces que señalan que Estados Unidos debe abrir las puertas del Fort Detrick, disculpe si no lo pronuncio bien, la base militar estadounidense, precisamente para recibir una investigación de la OMS. Pero Estados Unidos lo ha rechazado. Quiero preguntarle cuál es su opinión al respecto. Yo creo que ahí hay que ser bastante ponderado. O sea, si hay dudas sobre el origen del virus y hay diferentes hipótesis, se debería abrir todas las instalaciones que eventualmente pudieran estar vinculadas a algún tipo de acción que pudiera haber generado esta forma viral de coronavirus, ¿no?, de SARS-CoV-2, porque, bueno, si hay una duda suficientemente plausible sobre eso, hay que investigar de forma amplia. Que se direccione la sospecha simplemente a China, ignorando otras evidencias de que ya esta forma viral de SARS-CoV-2 circulaba en otros países, incluso antes de la manifestación epidémica en Wuhan. Yo creo que es como tergiversar y hacer una investigación muy parcializada, ¿no? Y usted sabe que, bueno, en la diplomacia un principio clave es la reciprocidad. O sea, si hay algo que se debe hacer en este campo, tendría que ser todavía muy bien definido en términos de reciprocidad y, por lo tanto, de investigar todas las posibles hipótesis, ¿no?, que se presenten como plausibles, ¿no? Ahora, insistir en una única versión e ignorar las otras hipótesis presentadas por otros actores realmente sería conducir una investigación casi con una conclusión preestablecida, ¿no? Y creo que ahí reside buena parte del problema que estamos enfrentando políticamente con estas acusaciones. Pero sí, yo creo que ahí hay una necesidad de entender mejor el rol, la función y qué pasa en los laboratorios militares norteamericanos y bueno, y dar cabida a una investigación correspondiente a sus instalaciones, así como se hizo cuando de la misión de la OMS en China. Justamente ahora no hay pistas de que indiquen si el coronavirus ya existía o probablemente podía haber existido en otras partes del mundo para finales del 2019. Esto previo a la fecha del primer caso notificado en Wuhan, China. ¿Por qué Estados Unidos muestra poco interés en investigar a otros países? ¿Y qué probabilidades hay de que el COVID-19 se haya originado en algún otro lugar del mundo que no fuese China? Bueno, yo creo que la respuesta anterior es un poco ya aclaran por qué, ¿no? Cuando uno promueve un debate o una investigación y está abierto a encontrar diferentes conclusiones, ¿no? Lo que tiene que considerar desde el inicio es poner sobre la mesa las varias hipótesis, ¿no?, las varias posibilidades, y establecer una investigación que contemple todas las hipótesis plausibles, ¿no? A cada día, como mencionaba anteriormente, hay más información sobre un poco del historial, ¿no?, de cómo llegamos a tener esta pandemia. Y hay varias evidencias de que sí, ya había en circulación de formas, ¿no?, de SARS-CoV-2 o
formas, digamos, que están en un lineaje que llevaría a SARS-CoV-2, diseminados en varias regiones del mundo, ¿no? Y por lo tanto, colectar estas evidencias y construir una explicación plausible, ¿no? Para entender qué pasó y de esta manera también entender cómo evitar, ¿no? Nuevas situaciones como la que estamos viviendo hoy, debería ser la motivación central. Ahora, si yo parto de la investigación con una idea de desechar todas las hipótesis, excepto la hipótesis que me interesa, que yo considero que no es poder llegar a la verdad, ¿no? Sino que buscar la evidencia de la verdad que ya incorporé como tal, ahí hay un sesgo, ¿no? Muy profundo en lo que está propuesto. Entonces, llama mucho la atención que el interés norteamericano de investigar la posibilidad de que el virus se haya originado en una manipulación en un laboratorio en Wuhan, es como que una conclusión preestablecida que ahora quiere buscarse la evidencia para sostener eso, ¿no? Entonces, ya es como empezar el juicio por estableciendo el culpable y no hacer el juicio para definir las responsabilidades. Entonces, me parece que eso es una jugada bastante, bueno, yo diría poco útil, ¿no? Para los intereses de la humanidad y además solamente una dimensión adicional en los conflictos que están establecidos desde el punto de vista geopolítico, ¿no? Entonces, yo veo con mucha, bueno, con falta absoluta de sentido de perspectiva esta insistencia, ¿no? Y por supuesto, ahí hay un enorme esfuerzo de poner toda una carga informativa o desinformativa que reitera constantemente esta sospecha, ¿no? Y que cuando, desde el punto de vista diplomático, se exige un tratamiento igual, ¿no? Que también se investigue otras alternativas, incluso los laboratorios militares norteamericanos, y Estados Unidos se niega a eso, lo que está claramente poniendo en perspectiva que no acepta otra hipótesis que no la que él lanzó como verdad, ¿no? En este debate internacional. Entonces eso realmente genera una situación como mínimo respetuosa desde el punto de vista diplomático y bastante desorientadora desde el punto de vista de una honesta búsqueda de la verdad. Otros científicos han dicho que para tener un estudio de la investigación sobre las conclusiones del origen del COVID-19 se necesitan años. Quiero preguntarle por qué y cuáles son los puntos que permitirían llegar a esta conclusión. Bueno, como mencionaba inicialmente, hay que hacer una especie de camino de vuelta, ¿no? Sobre las formas en que este virus, ¿no? De SARS-CoV-2 ha tenido hasta llegar a esta forma de tamaña potencia, ¿no? De transmisión y todo. Incluso en este tránsito complejo de dejar de ser un coronavirus que circula entre animales y pasar a ser un coronavirus que se instala en el organismo humano y que además es transmisible entre humanos, ¿no? Porque usted sabe que la familia coronavirus, por ejemplo, tiene múltiples formas, ¿no? Hay coronavirus de gato, hay coronavirus de varias otras especies animales y que nosotros convivimos con estas formas de coronavirus sin que eso nos genere enfermedad, nos genere daño. Entonces, para que una forma de corona gane una capacidad de infectar y provocar enfermedad en humanos, eso corresponde a una transformación, o sea, un cambio en su estructura, ¿no? Proteica que compone, ¿no? Su material genético y todo. Y la manera como este virus entonces se vincula a nuestras células y provoca reacciones inmunológicas, ¿no? En nuestro organismo humano. Y luego está el otro aspecto, de que hay una serie de enfermedades de transmisión viral y mismo bacterianas o de otras formas, ¿no? Celulares que nos infectan, ¿no? A partir de animales o de contaminaciones ambientales, pero que nosotros no somos capaces de transmitir de humanos para humanos, ¿sí? Y por eso hay una limitación en digamos, en la circulación de estas formas, ¿no? Que provoca enfermedad y que si uno logra o eliminar el vector animal o eliminar la contaminación ambiental, termina por eliminar la contaminación humana, ¿no?
por ejemplo, vamos a decirlo, para hablar de una enfermedad causada por un protozoario como la malaria, yo necesito tener, ¿no?, el plasmodium, tener el mosquito y tener el humano picado por el mosquito. Pero yo no transmito directamente de una persona a otra persona la malaria. Entonces, si yo elimino el mosquito o elimino el plasmodium, ¿no?, en los mosquitos y en la forma que circula en depósitos humanos también, yo elimino la enfermedad, ¿no?, en aquella región. O sea, distinto al caso ya de un virus, como es el caso hoy del virus que causa la COVID-19, que una enfermedad que tiene una transmisión entre humanos. Entonces, cuando se habla de una investigación que tomaría mucho tiempo, porque yo tengo que hacer el recorrido, ¿no?, hacia atrás y ver cuándo empezó a existir este tipo de presentación, ¿no?, en sus varias formas, de esa presentación viral, ¿no?, de este coronavirus en particular, cuáles son sus orígenes, ¿no? Y eso se hace a través de un análisis de la memoria, ¿no?, genética, ¿no?, la filogenética, o sea, de cómo cada componente aparece en el tiempo generando nuevas cepas, ¿no?, nuevas familias virales, ¿no? Entonces eso puede tardar bastante tiempo, porque además es necesario ir realmente a una búsqueda en escala casi global, ¿no? Porque una característica de nuestra vida actual es la enorme movilidad, ¿no?, de gente, ¿no?, y a veces de productos, de animales, etcétera, y cómo eso va configurando entonces partes que finalmente encuentran una combinación, ¿no?, genética en la forma de interés, en este caso de SARS-CoV-2, ¿no? Entonces, yo creo que eso sí, demandaría tiempo, como planteaba también al inicio, eso demanda un fortalecimiento de las capacidades de los laboratorios de vigilancia, ¿no?, genómica, o sea, los laboratorios que colectan estas formas virales y hacen su análisis, hacen su mapeo genético, y eso en escala global para poder tener una idea incluso de ubicar eventualmente presencia, ¿no?, de estas presentaciones de coronavirus en otros lugares y etapas incluso históricamente anteriores al surgimiento de la primera manifestación, digamos, de la enfermedad en China. Entonces, esa información todavía es fragmentada. O sea, a cada día se van sumando nuevos elementos, pero la historia completa, la colección completa de los fascículos de esta historia, ¿no?, todavía demanda un cierto tiempo. Se están produciendo día a día nuevos elementos y hay que ponerlos en conjunto, evaluar su consistencia y entender bien su historicidad, o sea, cómo ha sucedido en cada etapa, y así es que, bueno, se va completando la historia. Seguramente va a demandar un buen tiempo, pero una ganancia interesante sobre eso es que, como ya mencionaba también, que eso ha fortalecido en una velocidad bastante importante capacidades de vigilancia genómica, ¿no?, y por lo tanto capacidades de laboratorios en varias regiones del mundo, y eso seguramente va a ser un patrimonio material y de conocimiento que nos va a ayudar a identificar, prevenir y combatir nuevas circunstancias, ¿no?, epidémicas en el mundo. Le agradezco muchísimo su tiempo y su disponibilidad. Muy, muy agradecida. Gracias, querido. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Chao, chao. Según una encuesta formulada por el think tank de CGTN, más del 80% de los participantes consideran que la cuestión de la trazabilidad del nuevo coronavirus ha sido manipulada con fines políticos. La politización del rastreo no es nada útil en la lucha contra la pandemia. La cuestión sobre la que realmente debemos reflexionar es la de cómo debemos unir nuestras fuerzas en la lucha contra el enemigo común de la humanidad, la pandemia del nuevo coronavirus. Bueno, esto es todo por hoy. Muchas gracias por sintonizarnos. Hasta la próxima emisión.